Apreciados participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad hablaremos, hablaremos sobre el tema de procesos de conformación de lámina, correspondiente a la unidad número 3 de la unidad curricular Procesos de Manufactura 1. Bien, bueno. Para iniciar directamente, bueno, los procesos de conformación comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos lo que son los modelos, ¿sí? Los moldes que de una u otra forma se deben directamente ubicar dentro de ciertas especificaciones, ¿ok? Bien, y por supuesto, pues para tener directamente, bienvenido Ángel, ¿sí? Saludos. Bueno, la idea es de una u otra forma, pues, que cada una de estas piezas, ¿verdad? Se puedan, pues, modificar de acuerdo a las especificaciones propias y de lo que se quiera. Entonces, allí es donde dice deformación plástica, prácticamente son aquellos modelos de una u otra forma que se utilizan para esto. ¿Para cambiar qué? Las formas de las piezas metálicas. En los procesos de conformado, las herramientas usualmente dados de conformación ejercen esfuerzo sobre la pieza de trabajo, que las obligan a tomar la forma de la geometría de la pieza requerida. Por supuesto, allí, como ya dijimos, son una serie de especificaciones para realizar estos moldes y que de una u otra forma, dependiendo del tipo de proceso como tal que se vaya a utilizar para la transformación de dichas piezas. Bien, tenemos directamente lo que es, en este caso, debido a que los metales deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico, es necesario superar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente. Por lo general, el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos. Estos límites se elevan consumiendo así la ductilidad. Bueno, todo va a depender, por supuesto, dependiendo del proceso que se vaya a realizar o a procesar, cuál es, hasta dónde llega la región elástica, la región plástica y hasta la fractura, porque ahí es donde va a depender, va a tomarse en cuenta esas características propias al momento de hacer esa transformación de esa pieza como tal. Y por supuesto, eso me lo va a dar que los diferentes moldes, ¿verdad? Que se vayan a emplear para dicha, tanto moldes como las especificaciones o las eh, graduaciones que se hagan de dichas máquinas y equipos para la transformación de estas piezas. Bien, tenemos algunas propiedades, ¿verdad? De lo que es propiedades metálicas en los procesos de conformado. Al abordar los procesos de conformado es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas influenciadas tanto por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante un trabajo, sea en frío o sea en caliente. Y por supuesto, como vemos en esa gráfica, dependiendo de cuándo va a disminuir o disminuye la ductilidad, cuando aumenta la ductilidad, cuando existe un límite de fluencia, dependiendo de lo que aumente o disminuya, y todo esto en función de lo que se haga, sea por trabajos en caliente o en frío. Bueno, para trabajos en frío, se refiere al trabajo a temperatura de ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación. Entre sus características tenemos que hay una mejor precisión,
hay menores tolerancia, hay mejores acabados superficiales, hay mayor dureza de las partes y de igual forma se requiere mayor esfuerzo, que todo va a depender de las características propias de lo que se quiera transformar. En este caso, dependiendo de las láminas que se quieran obtener. ¿Ok? Y por supuesto está la parte de en caliente y es o se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y una alta ductilidad. Las características propiamente para trabajos en caliente es mayores modificaciones en la forma de la pieza del trabajo, menores esfuerzos, ¿bien? Y la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajos en frío. Entonces, allí, por supuesto, va a depender de las características propias que tenga ciertas láminas, ciertas aleaciones, porque casi la mayoría no se puede decir que es netamente aluminio o que es netamente metal, ¿sí? Acero, bien, sino que hay una serie de composición como tal de ese metal que de una u otra forma pues es formado por diferentes aleaciones en diferentes porcentajes de aquellos materiales. Bien, entonces tenemos directamente lo que es una clasificación de los procesos de conformación. Entonces, como lo vemos allí, están las operaciones de formado o preformado y las operaciones de deformado volumétrico. Entonces, está lo que es el doblado, el corte, el embutido, ¿sí? En el corte tenemos el cizallado y el troquelado, y en las deformaciones volumétricas tenemos el laminado, forjado y lo que se llama la extrusión. Bien, vamos a ver algunos de estos procesos como tal, este, para pues tener conocimiento. Lo que es el proceso de cizallado, que es prácticamente lo que se utiliza directamente en corte, ¿verdad? Es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes. Entonces, todo va a depender, por supuesto, de la cuchilla que se está utilizando y la velocidad. Bien, ok. Por supuesto, al momento de directamente tenemos lo que es la velocidad con que se dirige esa cuchilla y la fuerza directamente de la cuchilla. Por eso se habla del proceso cizallado. Tenemos lo que es el proceso netamente de troquelado. Bien, es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado ya que este último solo disminuye el tamaño de la lámina sin darle forma alguna. Entonces, aquí, como vemos en la lámina, los bordes de las herramientas desafilados contribuyen también a lo que es directamente la formación de rebabas. Y aquí, por supuesto, va a depender de qué? Va a depender de la velocidad directamente del punzón, como lo vemos aquí. Bien, el producto terminado del troquelado puede ser una lámina perforada o las piezas recortadas. Entonces, es lo que obtenemos al momento en este caso, del equipo, de lo que llamamos troqueladoras. Entonces, continuamos con el proceso de doblado. Los dos tipos de procesos de doblado, en función de qué, en función de que existe tanto de entreformas como el de doblado deslizante. Entonces,
En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma de V u otra forma y un dado. Se puede doblar con el punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Entonces, esta operación se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción. Lo que corresponde directamente a el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado. Este tipo de doblado está limitado para ángulos de 90 grados. Entonces, tenemos lo que es directamente eh, cálculo de la fuerza del doblado. Tenemos allí una pequeña fórmula donde la fuerza del doblado es una función de la resistencia del material y la longitud L de la lámina, el espesor T de la lámina y el tamaño W de la abertura del dado. Para un dado en B se suele aproximar la fuerza máxima de doblado. Entonces tenemos esa ecuación FD, ¿verdad? Donde está la simbología directamente para calcular, que es el esfuerzo, el SULT, esfuerzo último de tensión del material, ¿sí? Libras por pulgadas al cuadrado. Está la longitud en pulgadas, en milímetros, que es la longitud de la lámina. Está el espesor también en pulgadas o en milímetros. Y lo que es luz entre apoyos o aberturas de dados, también expresado en unidades de longitud, que son pulgadas o milímetros. Bien, eso sería como lo que es directamente para calcular la fuerza del doblado de láminas. Bien, tenemos lo que es también el proceso de embutido. Bien, en este caso consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con la ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. Como ya dije, dependiendo de los equipos o eh, máquinas y de las especificaciones de lo que se quiera, dependiendo de utilizar o transformar utilizando estos diferentes tipos de procesos, todo va a depender de las características propias y de los mismos modelos que existan o que se vayan a colocar en estas máquinas. Bien, el número de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de la embutición del material y del espesor de la chapa. Es decir, cuanto más complicada la forma y más profundidad sea necesaria, tanto más las etapas serán incluidas en dicho proceso. Otro, y este sería como el último, otro es el proceso de laminado, que es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerza de compresión ejercidas por un juego de rodillos, que gira apretando y alando la pieza entre ellos. Entonces, todo va a depender de efectivamente de la distancia que exista en dichos rodillos para poder hacer ese tipo de laminado. El resultado del laminado puede ser la pieza terminada. Por ejemplo, el papel aluminio utilizado para la envoltura de alimentos y cigarrillos. Y en otras es la materia prima de procesos posteriores, como el troquelado, el doblado y la embutición. Bien,
Esto sería directamente lo que sería los procesos de conformado de laminado. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud. Ángel, ¿está allí? De todas maneras, a ver, le explico. Ángel, la otra actividad que sería la actividad número 2 o evaluación número 2 corresponde directamente a un taller teórico práctico. Bien, por supuesto, en la plataforma, en el aula, está ubicado algún material. Si no me equivoco, es el capítulo 10 con respecto a a procesos de conformado de láminas. Entonces, allí cualquier cosa, si tienen alguna duda o inquietud, por favor, hacerla saber.